Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un privilegio estar en este lugar compartiendo con todos ustedes la maravillosa palabra de Dios, la palabra de Dios que transforma nuestra vida, que nos cambia. Y es por eso que, como me había invitado, y le agradezco la invitación a mi hermano Josué, como bien decía, somos compañeros, hemos sido compañeros, él ya salió del seminario. Bueno, los conocí ahí en el recreo, charlábamos y somos, como bien decía él, buenos amigos y compañeros. Bueno, él me contaba también que han estado en esta iglesia, en el grupo de jóvenes, han estado viendo diferentes superhéroes, ¿verdad? Y entre los que me comentaba Josué que habían compartido de diferentes hombres de Dios, me llamaba la atención que cuando usted mira películas de superhéroes, usted normalmente ve a varones, ¿verdad? Ahí está Batman, ahí está Superman, pero no solamente existen varones héroes, sino heroínas también. Y es por eso que vamos a ver en la Biblia mujeres que fueron heroínas, que fueron utilizadas por Dios para justamente llevar sus propósitos a cabo. Así que vamos a ir al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En el capítulo 1 vamos a estar allí reflexionando y vamos a conocer unas mujeres que fueron héroes en su tiempo. Ya hemos aprendido acerca de los héroes varones, ahora vamos a ver de las heroínas. Y sus nombres son Cifra y Fua. Y vamos a dar lectura del versículo 6 en adelante. Estamos en Éxodo. Vamos a ver un poquito el contexto para poder entender quiénes eran estas mujeres. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los judíos, el pueblo de los hijos de Israel, es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos, para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual obligaban con rigor. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Extraordinaria historia, ¿verdad? Mujeres heroínas. Como bien decía, los anteriores sábados hablaron de héroes varones, ¿no? Y en esta tarde, en esta noche, vamos a estar aprendiendo y vamos a tomar ejemplo de estas mujeres que decidieron temer a Dios antes que al faraón. Para ser héroes, para ser instrumento de Dios, hermanos, es necesario tener temor de Dios antes que cualquier otra persona. Bien, y vamos a ver el contexto, y está allí en pantalla, le voy a pedir que lo pueda cambiar, por favor. Y va a aparecer allí en contexto, y vemos que en este capítulo 1 del Éxodo, es Dios cumpliendo la promesa que le había dado a Abraham. Abraham le dijo: no, de ti voy a hacer una gran nación. Y se lo dijo también a su hijo Isaac,
se lo dijo también a Jacob y a José. Y es allí donde estamos en el contexto. Miren, el versículo 6 es allí donde muere José y sus hermanos en Egipto. Pero quedó aquella descendencia de ellos en Egipto. Y vemos que Dios es cumpliendo sus palabras, sus promesas en este tiempo. Bien, en el versículo 7, si miran allí en sus Biblias, dice: pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Bien, en el versículo 9, si leemos, el faraón dice, ¿no? El pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. En el versículo 12 vemos también la promesa de Dios. Dice que mientras más los oprimían, más crecía y se fortalecía el pueblo. Qué extraordinario es nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano, que lleva a cabo sus planes, a pesar de que se levante, nadie puede contra la soberanía de Dios. Qué extraordinaria historia. Vemos también a lo último, versículo 20. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Vemos la promesa de Dios cumplida en el Éxodo capítulo 1. Y se levantó el faraón, ¿no? Un faraón que no conocía a José. Y evidentemente José había servido en el pueblo de Egipto y había sido instrumento de Dios, ¿no? Pero como este hombre no lo conocía, empezó a perseguir, ¿no? Empezó a tener miedo, evidentemente, del pueblo de Israel, porque se estaba multiplicando y se estaba fortaleciendo. Y es por eso que él decía, no sea que este pueblo se una a nuestros enemigos y desde allí empiece justamente a empezar nuestros enemigos y se vayan de esta tierra. Y pues para eso vamos a cambiar. Vemos que en el contexto también de esta historia, al faraón se le ocurren dos ideas. La primera idea, para poder controlar al pueblo de Israel que estaba creciendo, que se estaba fortaleciendo, número uno dice, empezó a oprimir al pueblo con trabajos duros. Él creyó que al ponerle trabajo duro a este pueblo, ellos iban a doblegarse, ¿no? Y ya no iban a multiplicarse, sino que eso inclusive, a pesar de que los oprimían, como decía el versículo 12, mientras más los oprimían con trabajos duros, ellos más crecían, más se fortalecían, más se multiplicaban. Y en el segundo plan, que bueno, es su plan B, digámoslo así, está en el versículo 17 y al 19. Y él decía, ¿no? Les encargó a las parteras, aquellas mujeres que estaban al servicio de las hijas de Israel al momento de dar a luz. Y le da una orden. ¿Cuál fue la orden? Miren el versículo, estoy en el versículo 15 y vamos a ver cuál fue la orden. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Ese fue el mandamiento, la orden directa y contundente a las parteras, que tenían que matar a los hijos hebreos, a los bebés varones. ¿Para qué? Para que no se sigan multiplicando. Para que no, por temor, evidentemente, este hombre, este rey de Egipto lo hizo. No quería que se sigan multiplicando y se sigan fortaleciendo. Pero me encanta esta historia. ¿Saben por qué? Porque estas mujeres decidieron temer a Dios antes que al al rey de Egipto. Impresionante. Y usted dirá, bueno, pero el rey de Egipto era un hombre bueno, los faraones siempre han sido piadosos. Mentira, la Biblia nos muestra todo lo contrario. Tirano, autoritativo. Vemos que ellos hacían y deshacían. Él decía, hace esto y si no lo hacías te mataban. Y vamos a ver en la Biblia los tipos de faraones que han existido y la historia nos muestra cómo eran los faraones. Y para eso les invito a que vayamos al al Génesis capítulo 40, versículos del 1 al 3. Y vamos a ver cómo normalmente era el comportamiento de los faraones. Estoy en Génesis capítulo 40, versículos del 1 al 3. Y esto es en los tiempos de José. Y miren cómo era este hombre.
cómo eran los faraones en ese tiempo. Versículo 1 en adelante del capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó el faraón contra los dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces vemos que ellos tenían autoridad para meter a quien ellos quisieran en la cárcel. Evidentemente, cuando la Biblia dice que sus sirvientes, que es el copero, y también allí el panadero, como dice, ellos delinquieron, es decir, que cometieron un delito contra el faraón, y el faraón dijo, bueno, cometieron un delito, vayan a la cárcel. Entonces vemos que ellos, normalmente los faraones, eran personas que podían juzgar, que podían justamente meter a la cárcel a quien ellos quieran. Y entre esos está, ¿se acuerdan? A José, que fue que lo metieron preso por justamente huir de la mujer de Potifar, si no me equivoco. Y es allí donde José se metió en problemas y bueno, lo metieron a la cárcel. Pero vemos que el faraón, los faraones en ese tiempo, eran personas que tenían bastante poder. Entonces, estas parteras, estas mujeres valientes, decidieron temer a Dios antes que al faraón. Hermanos, hoy en día existen muchísimos cristianos que tienen temor a sus amigos, tienen temor al qué dirán, ¿no? ¿Qué dirá fulano de tal, no? ¿Qué dirá si no me comporto como él se comporta, si no hace los chistes que él hace? Y es allí donde empezamos a temer, ¿saben a quiénes? A nuestros amigos, a nuestros vecinos, antes que temer a Dios. Por el qué dirán, ¿no? Y empezamos a comportarnos como el mundo se comporta, para agradar al mundo antes que a Dios. Aun cuando nosotros, en mi caso también sigo siendo hijo y vivo bajo el techo de mis padres, y yo tengo que obedecerles. La Biblia dice que hay que honrarlos y obedecerles. Pero mis padres, bueno, mi padre no es cristiano, mi madre sí. Y va a haber ocasiones, hermanos, cuando nuestros padres nos pidan hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Cuántas veces no los padres dicen, cuando venga fulano de tal, le vas a decir que no estoy? No estoy, le vas a decir, no, yo no estoy, ¿sí? Ojo, te estoy dando una orden, y si no me obedeces, vas a llevar, ¿no? Pedro Moreno. Y es allí donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Obedecer, temer a Dios o temer a nuestro Padre que nos está pidiendo algo indebido. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a obedecer a tu Padre por temor a Él? Porque seamos sinceros, tenemos temor en cierto sentido a nuestros padres y está bien que tengamos temor. Pero cuando nuestros padres nos piden hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios, algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, no hay que obedecerle. Mi padre, cuando yo le conté que iba a entrar al seminario, como le dije, no es cristiano él no estaba de acuerdo al principio. Él me decía, no, eso no es para vos, me decía. Déjalo a otro que se dedica a eso. No, eso no. Y yo me acuerdo que estaba estudiando electricidad. Y él obviamente no quería que yo estudie en el seminario. Pero hermanos, decidí temer a Dios antes que a mi padre, en ese sentido. Porque mi padre, su consejo era, no te dediques a eso. Eso no es para vos, eso es para otra persona. Entonces vemos, pero gracias a Dios, él a pesar de que no es cristiano, la Biblia dice, ¿no?, que Dios hace caer en gracia ante las demás personas. Y yo hallé gracia delante de mi padre, y mi padre hoy está de acuerdo con lo que yo me estoy dedicando, a pesar de que él no es cristiano. Pero tenemos que tomar una decisión, hermanos. Aun cuando somos empleados, ¿no? Cuando nos toca ser empleados y el jefe te pide mentir en tu trabajo, cuando el jefe te pide desobedecer la palabra de Dios, ¿no? Inclusive cuando me acuerdo cantidad de veces he trabajado en una empresa donde ellos trabajaban también horas extras, y me acuerdo que inclusive cuando viajábamos ellos normalmente trabajaban los fines de semana, y yo los fines de semana tenía que estar rindiéndole culto a mi Dios. Y yo me acuerdo que le decía a mi jefe, no, yo me vuelvo, así vayamos a Tarija, nos vayamos a Cochabamba a trabajar, yo me voy a volver.
porque tengo un compromiso con mi Dios, le tengo que servir. Y me acuerdo que él, aunque no se enojaba, pero él entendió, no sé cómo, aunque era medio ateo, igual de esa manera me dejaba, ¿no? Pero hay que tomar una decisión. Y mi miedo siempre era ese, ¿no? Que un día me digan, mira Raúl, sabes que ya, si vos vas a estar así, mira, no, ya no trabajes aquí. Ese era mi miedo, sinceramente. Pero hermanos, hay que tomar una decisión de temer a Dios antes que cualquier persona. Y eso es tomando una decisión. Y eso es temiendo a Dios. Cantábamos, ¿no? Sea a ti la gloria. Él es grande, poderoso. Nuestro Dios es poderoso, Él es grande. Él es digno de honra, de servicio, de adoración. Y esa es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Te pregunto, ¿estás temiendo más a los hombres que a Dios? ¿Buscas la aprobación de los demás antes que la de Dios? Tenemos que buscar la aprobación de Dios antes que la aprobación de cualquier persona. Eso es temer a Dios, eso es honrarle. La palabra, esa palabra temor es reverencia, respeto a Dios. No, esto no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque a Dios le ofende, porque va en contra de su palabra. Y las parteras, estas mujeres valientes, decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, como dice allí en pantalla, teme a Dios más que a cualquier persona. Entonces vemos que ese es el primer punto de este mensaje. Pero vamos a ver cómo es que nosotros podemos llegar a temer a Dios. ¿Qué es lo que hicieron en especial estas mujeres para demostrar su temor a Dios? Y lo vemos que a pesar de que estas mujeres entendieron que el asesinar a estos niños era algo contrario a la voluntad de Dios, porque recuerden, como decíamos al principio, Dios estaba cumpliendo la promesa que le había dado a Abraham y le estaba dando la promesa y se estaba cumpliendo esta promesa que de él iba a ser una gran nación y que los iba a bendecir. Y aquel que se oponga, evidentemente, iba a estar en contra de esa voluntad, en la voluntad de Dios. Y hay de aquellos que se pongan en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que ellas, por temor a esa promesa, decidieron no obedecer al faraón, sino obedecer a la palabra de Dios. El matar niños hebreos es un asesinato, y ellas lo entendieron tal cual. Y ellas, por temor a Dios, decidieron no asesinar a estos niños, a estos bebés. Y ese fue el temor de las parteras, llamadas Cifra y Púa, que la llevó a obedecer y no pecar contra Dios. Y vamos a ver que en pantalla está un Salmos 33, versículo 8, y nos muestra la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice: tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. Hermanos, el temor a Dios nos tiene que llevar a temblar. Y como decimos aquí en Santa Cruz, que tiene que chocar las choquizuelas, ¿no? Tener que temblar de miedo, pero ese miedo de desobedecer a Dios. Ese miedo a pecar contra Dios. Eso es tener temor a Dios. Y la Biblia dice: tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. Y como diría también Santiago, dice, ¿no?, que los demonios creen y tiemblan también. Hermanos, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Y tú temblás ante Dios? ¿Le tenés respeto a Dios? ¿Temes a Dios antes que a los hombres? Vamos a ver por qué es importante temer a Dios. ¿Por qué es importante temer a Dios? Y vamos a ver qué es lo que dice también ahí en pantalla. Y está en el Éxodo, capítulo 20. Usted sabrá que en el Éxodo, capítulo 20, es Dios dando los 10 mandamientos al pueblo de Israel. ¿Sí? Después de que salen y están en el monte Sinaí, Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y después de darle esos 10 mandamientos, lo interesante es que el pueblo veía
Bueno, vamos a leer lo que dice ahí. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, pues Dios vino para probarlos, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Hermanos, el temor de Dios no es aquel que nos impide acercarnos a Dios. El autor de los Hebreos dice: acercaos pues confiadamente al trono de su gracia, ¿verdad? Entonces ese temor no nos tiene que llegar a alejarnos de Dios. Es más, tiene que llevarnos a qué cosa. ¿Cómo termina el versículo? Aquel que teme a Dios lo va a llevar a qué? A no pecar contra Dios. El temor a Dios nos tiene que llevar al momento de ser tentados, hermanos, a no pecar contra Dios. No voy a hacer esto porque a Dios no le agrada. Porque esto en su palabra está claro y no lo voy a hacer. No voy a ofender a Dios. ¿Cómo yo voy a ofender a Dios? ¿Cómo voy a ofender a aquel que me ama tanto? Cantábamos, ¿verdad?, hace un momento: sublime gracia. Aquel que derramó su gracia para cada uno de nosotros. Aquel que nos amó como ninguna otra persona. ¿Cómo vamos a ofenderle? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo vamos a seguir viviendo una vida que lo ofende y que no le teme? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? El temor a Dios nos tiene que llevar a no pecar contra Dios. Miren lo que dice Salomón en el Proverbios, capítulo 8, que dice ahí en pantalla: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Hermanos, está claro en la Biblia. El temor a Dios nos tiene que llevar a dejar de vivir en el pecado, dejar de vivir en los placeres que ofrece este mundo. Y eso solamente se puede hacer cuando vos temes a Dios. Y déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando su papá le decía, nuestros padres nos dicen: no vas a hacer esto porque si no vas a llevar, ¿no? Y uno hacía caso, pues, ¿no? Uno estaba quietito, te decían que te vas a quedar quieto aquí. Si no, vas a llevar. Y uno estaba quietito ahí, pues, por el temor y el respeto que uno tiene a los padres. Lo mismo tiene que pasar con nuestra relación con Dios. Dios dice: hey, no hagas eso. Eso está mal, aparte que es pecado, me ofende y te vas a lastimar. Cuando pecamos, hermanos, es allí donde vienen diferentes consecuencias. Por eso es importante, hermanos, que el temor de Dios que nos ayude a no pecar contra Él, y por lo tanto estaremos obedeciendo a su palabra. Entonces tenemos que tener ese temor a Dios de obedecer su palabra, y estas mujeres decidieron obedecer, decidieron temer a Dios obedeciendo su palabra. Para que reflexiones, ¿tu vida demuestra que estás temiendo a Dios? ¿Tus pensamientos muestran que tienes temor de Dios? ¿Tus decisiones evidencian que tienes temor de Dios? ¿Tus pecados, qué pecados debes confesar y arrepentirte para tener temor de Dios? Por eso, teme a Dios obedeciendo su palabra. Y vamos a ver el último punto de esta noche. Y lo importante, y me llama la atención y me encanta ver esta historia, porque podemos ver la fidelidad de Dios. Dios nos anima una y otra vez nos anima a temerle porque Él quiere recompensarnos, hermanos. Y vamos a ver qué es lo que dice en Éxodo, nuevamente vamos al Éxodo, capítulo 1, versículo 20, después de que esta partera decidieron temer a Dios antes que al egipcio. Miren lo que Dios hace, me encanta. Versículo 20 del capítulo 1 de Éxodo. Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Me encanta porque Dios recompensó
de una excelente manera a aquellas mujeres, aquellas heroínas, aquellas que tuvieron temor de Dios. Dios las recompensó ¿cómo? Prosperando sus familias. Qué impresionante, ¿no? La fidelidad de Dios. Hermanos, Dios quiere que nosotros podamos temerle a Él y Él sabrá recompensarnos a su manera y a su tiempo. ¿Sí? Ojo, no quiere decir de que cuando usted haga las cosas bien o cuando usted obedezca, todo va a salir bien. No estoy diciendo eso y la Biblia no dice, sino que la Biblia nos alienta a que Dios sabrá recompensarnos de la manera que Él quiere. No de la manera que vos esperás, no de la manera que vos crees, sino a la manera de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Temer a Dios y Él sabrá recompensarnos. Miren lo que dice en Salmos, ahí están en pantalla. En Salmos 34, versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo temen. Qué impresionante promesa, ¿no? Nada le falta a aquellos que le temen. Vos podés decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿realmente Él es tu pastor? ¿Vos le seguís? ¿Realmente haces lo que Él quiere? Porque vos podés decir, sí, yo le sigo. Pero tu vida demuestra que le servís, que le seguís, que le temés. Porque este versículo dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo temen. Nada le falta a los que le temen. No aquellos que dicen que temen a Dios. Una cosa es decir, yo temo a Dios, pero otra cosa es demostrar con tu vida práctica, diariamente, vivir en el temor de Dios. No solamente los fines de semana, no solamente los sábados, no solamente los domingos. Todos los días tenés que vivir en el temor de Dios, alejándome del pecado, viviendo en santidad, viviendo haciendo lo que a Dios le agrada, estando en sus caminos, buscando hacer su voluntad. Eso es temer a Dios. Y es fácil identificar quién no tiene temor de Dios. Porque como decía Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y miren, quiero que busquen ahí en Salmos, no están en la diapositiva, pero quiero que busquen en Salmos capítulo 128, versículo 1 al 4. Salmos 128, versículo 1 al 4. Llegaron Salmos 128, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando coma el trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Me encanta ver las promesas de Dios. Pero para alcanzar esas promesas, hermanos, se necesita ¿qué cosa? Obediencia. Y aquel que teme al Señor, dice, es feliz. Eso dice el primer versículo del capítulo 128 de Salmo. Bienaventurado, sumamente feliz, dichoso, doblemente feliz. ¿Quiénes? Aquellos que temen al Señor, aquellos que se apartan del pecado, aquellos que andan en sus caminos, aquellos que decidieron temer a Dios antes que a los hombres. Me encanta. ¿Vos querés ser feliz? Te pregunto. Todos queremos ser felices, ¿verdad? Y hay una manera, es temiendo a Dios, temblando delante de Él. No voy a desobedecer a Dios. Dios me ha mandado a hacer algo y lo voy a hacer. No, me muestra en su palabra qué es lo que a Él le agrada y lo tengo que hacer. Me muestra en su palabra qué le desagrada, no lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a hacer, no voy a hacer nada que desagrade a Dios. Por eso dice en el versículo 4, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Me encanta. Y para terminar vamos a ver un video. Quiero que puedan prestar atención.
Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17, Sí, pero quiere que escriba 16. sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenas tardes, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Bien hecho, Javier. Luego de 6 entrevistas me desalentaba. Me encanta esta historia, me encanta la película. Y es lo que Dios quiere animarnos, hermanos, a que nosotros podamos temerle a Él antes que a cualquier persona. Llámese padres, llámese jefe, llámese presidente, llámese gobernador, llámese quien sea que se llame. Vos tenés que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso solamente se puede hacer cuando vos tenés temor de Dios. Cuando tenés en cuenta quién es Dios y lo que Él puede hacer en tu vida. Y el temor de Dios nos va a llevar a obedecerle, a honrarle, a respetarle, a temerle. Por eso es que, como veíamos en esta porción, en esta escena, es que Dios recompensó a este hombre. Dios supo recompensar y evidentemente este hombre no sabía que era una prueba. Y ese jefe lo estaba probando, ¿no? Para ver la integridad de aquel hombre. Y él le dice, me encanta porque le dice, ¿no? No puedo deshonrar a Dios ni a mi familia, le dice, ¿no? Me encanta. Qué hombre de principio. Qué hombre temeroso de Dios. Hermanos, tenemos que imitar este buen ejemplo.
y decir, no, mira, ¿sabes qué? Esto, no decir, mi religión no me lo permite, no diga eso. A Dios no le agrada, y como amo a Dios y como temo a Dios, no lo voy a hacer, que es muy diferente. No diga, no, mi religión no me lo permite, no diga eso. Yo amo a Dios y no le voy a desobedecer. Lo mismo pasa, ¿no?, en relaciones de pareja. Un hombre y una mujer tienen que ser fieles en el matrimonio, ¿no? Porque aman a su pareja. Y aquel amor los lleva a ser fieles. Entonces les quiero animar a que usted pueda tomar una decisión y que pueda reflexionar. ¿Sabías que Dios quiere recompensarte por temerle? ¿Buscas ser recompensado por el mundo o por Dios? Es claro cuando alguien quiere ser recompensado por el mundo. Y cuando alguien quiere ser recompensado por Dios, se ve en el estilo de vida. Se ve y se demuestra. Y les quiero animar, hermanos, a que tomen una decisión. Por eso, como dice ahí en pantalla, teme a Dios y Dios te recompensará. Él sabrá recompensar a su tiempo y a su manera. Y como decíamos al principio, anteriores semanas han aprendido de diferentes héroes, pero en este día hemos aprendido de mujeres valientes, mujeres que decidieron temer a Dios, mujeres con principios, mujeres que fueron heroínas para bebés recién nacidos. Y si vos querés ser un héroe, querés ser un hombre, una mujer de Dios, es indispensable que tú temas a Dios, que le obedezcas, que le honres. Por eso, teme a Dios más que a cualquier persona, teme a Dios obedeciendo su palabra y teme a Dios y Él te recompensará.